La clasificación clínica de Fontaine para la isquemia crónica de miembros inferiores tiene 4 estadios. El estadio 1 se caracteriza por afectación de la piel y de los anejos, el vello, las uñas, con frialdad, parestesias, hormigueos, pero sin dolor. El estadio 2 es el que se caracteriza por la aparición de dolor intermitente con el esfuerzo, es la verdadera claudicación. Hoy día se subdivide en 2A si esa claudicación no interfiere, no es incapacitante para las actividades habituales del paciente, y 2B cuando sí lo es, sin que haya un número determinado de metros para establecer ese límite, sino que depende de la situación del paciente. El estadio 3 consiste en la presencia de dolor en reposo, y el estadio 4 la presencia de lesiones tróficas como úlcera isquémica o gangrena. El tratamiento quirúrgico de revascularización se indica en general por encima del nivel 2B, este incluido, es decir, el estadio 1 y el 2A no requieren cirugía, sino solo tratamiento médico y tratamiento conservador, y el 2B, 3 y 4, tratamiento revascularizador asociado siempre que sea posible. Bien, es verdad que en algunos pacientes en estadio 4 no queda más remedio que proceder a la amputación, puesto que las lesiones que presenta el paciente son irreversibles. La tromboangitis obliterante de Leo-Weger es una enfermedad típica de jóvenes menores de 50 años que con frecuencia presentan tendencia a presión arterial baja, no tienen factores de riesgo cardiovascular, a veces tienen síndrome de Raynaud o datos de flebitis migratoria de venas superficiales, tienen datos de afectación reumatológica como elevación de velocidad de sedimentación, y característicamente van a presentar unas arterias de un calibre fino, sin calcificación, sin datos de aterosclerosis en las extremidades afectadas. Esto es una enfermedad claramente relacionada con el tabaco y que tiene es tan importante que se relacionan en gran medida las recidivas con la recaída en el hábito de fumar. El tratamiento, por tanto, es básicamente sintomático. Se pueden plantear tratamiento quirúrgico sobre lesiones puntuales que puedan precisarlo y que sean subsidiarias de revascularización, aunque insisto en que lo más importante es el abandono de hábito tabáquico, que muchas veces detiene completamente la progresión de la enfermedad. Ante la presencia de ausencia de pulso, dolor, palidez e impotencia funcional en un miembro, hay que pensar en una oclusión trombótica aguda. La causa puede ser una trombosis in situ o puede ser una embolia, y el diagnóstico diferencial entre ambos es importante. Lo más útil y práctico de cara a una eventual pregunta es evaluar si el paciente presenta alguna cardiopatía potencialmente embolígena, porque en ese caso la balanza claramente va a caer a favor de que sea una lesión embólica. Así pues, si el paciente tiene fibrilación auricular, una prótesis, un infarto reciente, alguna causa que pueda provocar una embolia, pues consideraremos que lo más probable es que sea una embolia arterial. Mientras que si es un paciente con historia larga de isquemia crónica de miembros inferiores, con claudicación, y que de repente un día empieza con los datos de isquemia aguda, generalmente pues será por una obstrucción arterial in situ y no por una embolia arterial. Los factores de la forma de instauración del cuadro en la embolia arterial suele ser mucho más aguda que en la trombosis arterial. De todas formas, también hay trombosis arteriales cada vez más, sobre todo relacionadas con procedimientos de intervencionismo sobre arteria femoral para acceso de coronariografía, cateterismo, procedimientos de ablación por catéter, etcétera, que tendrán un cuadro de instauración más agudo, aunque existe el claro antecedente epidemiológico del procedimiento reciente que nos hace sospechar en una trombosis in situ. Los hallazgos compatibles con isquemia crónica previa pues son muy frecuentes en caso de trombosis arterial y mucho más raros en caso de la embolia, y en la arteriografía la imagen del stop es mucho más en aspecto de cúpula, delimitando la localización del trombo en presencia de embolia, y es mucho más irregular en presencia de una trombosis arterial. Ante la sospecha de un origen embólico y una cardiopatía embolígena, está indicada la cirugía. Ante la sospecha de una trombosis arterial habrá que evaluar mediante una arteriografía y en función de la situación clínica cuál es el tratamiento a realizar.
de manera que si la isquemia se tolera mal y hay alteración sensitiva y o motora asociada, probablemente está indicada la intervención, mientras que si la isquemia tiene una tolerancia buena y no hay afectación neurológica significativa, se puede plantear fibrinolisis para intentar la reperfusión de la arteria, al menos se puede considerar. Bien es cierto que aquellos pacientes candidatos a cirugía en los que no se pueda realizar por un riesgo excesivo, siempre se puede considerar la realización de fibrinolisis. La tromboangiolitis obliterante de Leo-Weber es una enfermedad típica de jóvenes menores de 50 años que con frecuencia presentan tendencia a presión arterial baja, no tienen factores de riesgo cardiovascular, a veces tienen síndrome de Raynaud o datos de flebitis migratoria de venas superficiales, tienen datos de afectación reumatológica como elevación de velocidad de sedimentación y característicamente van a presentar unas arterias de un calibre fino, sin calcificación, sin datos de aterosclerosis en las extremidades afectadas. Esto es una enfermedad claramente relacionada con el tabaco y que tiene es tan importante que se relacionan en gran medida las recidivas con la recaída en el hábito de fumar. El tratamiento, por tanto, es básicamente sintomático. Se pueden plantear tratamiento quirúrgico sobre lesiones puntuales que puedan precisarlo y que sean subsidiarias de revascularización, aunque insisto en que lo más importante es el abandono de hábito tabáquico, que muchas veces detiene completamente la progresión de la enfermedad. En cuanto a la enfermedad de Raynaud, podemos decir que es idiopática y que se caracteriza por esta respuesta trifásica de los dedos, sobre todo de las manos y los pies, desencadenadas por el frío, con palidez, seguida de cianosis y finalmente rubor e incluso dolor. El tratamiento es sintomático, proteger del frío a los dedos afectados, afecta con frecuencia a mujeres jóvenes y en principio tiene un pronóstico muy bueno. Es cierto que en algunas enfermedades, tanto del tejido conectivo como displasias sanguíneas, algunos fármacos e incluso algunas enfermedades neurológicas como la siringomielia pueden desarrollar fenómenos de Raynaud, es decir, esta misma respuesta en la exposición al frío que sufren las personas con enfermedad de Raynaud, y que evidentemente el pronóstico en estos casos es mucho peor. Por eso, cuando alguien tiene el fenómeno de Raynaud, se trata de excluir la presencia de estas otras posibles enfermedades mediante un estudio básico de autoinmunidad, porque trastornos como la esclerodermia es muy frecuente que cursen con esta enfermedad, pero no es en absoluto imprescindible tener el diagnóstico de enfermedad autoinmune para poder tener el Raynaud. Es decir, en muchos casos existe el fenómeno de Raynaud y nada más. Se puede asumir que hay un pequeño incremento de riesgo a largo plazo del desarrollo de enfermedad autoinmune en aquellas mujeres que tienen fenómeno de Raynaud aislado, pero es algo que pues tiene una importancia relativa. Es decir, ante un paciente que nos cuenta datos de Raynaud, descartamos la presencia de alteraciones autoinmunes, de conectivopatías, displasias sanguíneas, o que esté empleando algún fármaco que pueda facilitarlo, sobre todo fármacos con acción vasomotora, vasoconstrictores o vasodilatadores, y en caso de ser así, pues simplemente se trata de tranquilizar al paciente y probablemente hacer una revisión periódica, aunque hay que insistir en el buen pronóstico de esa situación. En miembros inferiores tenemos dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo, que es el que aloja la mayor cantidad de sangre y a través del cual la sangre fluye predominantemente hacia la vena cava inferior, y un sistema superficial que funciona más como un sistema de capacitancia en el que hay acúmulo de sangre que se puede utilizar ante demandas específicas. Ambos sistemas están comunicados por venas perforantes o venas comunicantes y existen válvulas venosas tanto en ambos sistemas como en las comunicantes que permiten el funcionamiento correcto de este sistema.
Es cierto que cuando existe un daño en alguno de los dos sistemas, bien en el sistema profundo o en el sistema superficial, todo el retorno venoso de esa extremidad tiene que pasar al sistema indemne. Y también es cierto que el daño en las comunicantes puede facilitar un aumento de presión en el sistema superficial que puede acabar provocando su dilatación y aparición de dilatación varices. Pero a efectos clínicos lo más importante es recordar que las venas importantes desde el punto de vista no ya estético sino desde el punto de vista médico son las venas del sistema profundo, puesto que son ellas las que dan lugar a la formación de trombos que pueden migrar hasta la vena cava y provocar la embolia aguda del pulmón. Una trombosis en una vena superficial, salvo que afecte al callado de la safena interna, es prácticamente imposible que sea capaz de migrar en el futuro hacia arriba. Por eso, aunque el cuadro clínico local sea florido, con dolor, enrojecimiento y tumefacción de la zona, una trombosis superficial es un cuadro benigno a diferencia de una trombosis venosa profunda. En miembros inferiores tenemos dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo, que es el que aloja la mayor cantidad de sangre y a través del cual la sangre fluye predominantemente hacia la vena cava inferior, y un sistema superficial que funciona más como un sistema de capacitancia en el que hay acúmulo de sangre que se puede utilizar ante demandas específicas. Ambos sistemas están comunicados por venas perforantes o venas comunicantes y existen válvulas venosas tanto en ambos sistemas como en las comunicantes que permiten el funcionamiento correcto de este sistema. Es cierto que cuando existe un daño en alguno de los dos sistemas, bien en el sistema profundo o en el sistema superficial, todo el retorno venoso de esa extremidad tiene que pasar al sistema indemne. Y también es cierto que el daño en las comunicantes puede facilitar un aumento de presión en el sistema superficial que puede acabar provocando su dilatación y aparición de dilatación varices. Pero a efectos clínicos lo más importante es recordar que las venas importantes desde el punto de vista no ya estético sino desde el punto de vista médico son las venas del sistema profundo, puesto que son ellas las que dan lugar a la formación de trombos que pueden migrar hasta la vena cava y provocar la embolia aguda del pulmón. Una trombosis en una vena superficial, salvo que afecte al callado de la safena interna, es prácticamente imposible que sea capaz de migrar en el futuro hacia arriba. Por eso, aunque el cuadro clínico local sea florido, con dolor, enrojecimiento y tumefacción de la zona, una trombosis superficial es un cuadro benigno a diferencia de una trombosis venosa profunda. El sangrado una vena varicosa suele ser un sangrado profuso, muy llamativo, pero las venas varicosas, el tratamiento que requieren básicamente es un tratamiento de compresión directa. Luego con eso en un porcentaje altísimo de los casos se consigue el control del punto sangrante. Solo en casos excepcionales es necesario algún tipo de punto de sutura, porque generalmente simplemente con la compresión se consigue incluso la trombosis en torno a la zona del punto de sangrado y con eso conseguimos controlar el sangrado. La insuficiencia venosa crónica, muchas veces consecuencia de un episodio previo de trombosis venosa profunda en el seno del denominado síndrome postflevítico, se caracteriza por la aparición de zonas de hiperpigmentación, por la migración de glóbulos rojos al espacio subendotelial que tratan de ser fagocitados y con acúmulo secundario de hemosiderina en el espacio intersticial, con atrofia e induración de la piel por aparición de edema crónico, edema con placas de linfangitis y a veces incluso de celulitis, que va produciendo una induración del tejido subcutáneo y con zonas eczematosas con muchas veces síntomas de prurito. Da unos síntomas bastante floridos y lo que no nos va a producir en ningún caso son úlceras muy dolorosas localizadas en la zona del lecho subungueal, puesto que esto es una localización típica de las úlceras de origen isquémico, son muy distales de origen arterial. Las úlceras de origen venoso, cuando aparecen, suelen tener una base mucho más húmeda, suelen estar localizadas generalmente cerca
o encima de los maleolos y son dolorosas pero menos que las úlceras isquémicas, que insisto son distales y que generalmente se acompañan de un dolor mucho más intenso.